en buenas o malas artes y regresa a Valaquia para reivindicar su poder. Y lo consigue. Es momento para el reinado del terror. Vlad III es un joven cruel, apenas tiene 25 años y solo piensa en la venganza. Odia a la humanidad. Muy vivo el recuerdo de aquellos empalados en Turquía. Pronto empieza a hacer gestos de poder y de terror. Y aquí es cuando se empieza a mezclar ya la historia real con la leyenda. Se habla de todo, se dice de todo. Se supone que no quería ningún heredero, ningún bastardo. Se hablaba que incluso su propio padre o su abuelo habían sido bastardos, y él no quería bastardos que luego reivindicaran su trono. Dice la leyenda negra que en una ocasión una amante, para satisfacerle, le dijo que estaba embarazada de él, que estaba esperando un hijo de él. Él, muy enfadado ese día, cogiendo su espada, abrió un canal a la joven para ver si realmente estaba embarazada. Acabó con su vida. Muy aficionado también a las torturas. No le importaba torturar a sus valacos, a sus súbditos. Les obligaba incluso a rezar. Tenía salas preparadas donde rezaban los condenados, y justo en el intermedio, en el momento de ese rezo, de esa oración, se abría un suelo y el pobre finado caía para ensartarse en palos que estaban previamente colocados en el suelo. Situaciones terribles. Vlad III estaba embriagado por la sangre, la sed de poder. No quería ningún obstáculo a su alrededor. La primera acción real sobre la tragedia que rodeó a Vlad III nos la encontramos en 1459. Muchísimos boyardos no eran leales a su causa. Querían o pretendían colocar a otros voivodas, a otros príncipes. Vlad III convocó una gran reunión de boyardos, una gran fiesta, donde posiblemente se iban a poner las cosas en su punto, donde todos iban a formular deseos de paz y todos serían felices, presuntamente felices. Numerosos boyardos con sus familias acudieron al castillo elegido por Vlad III. Tras el festín, tras la fiesta, los soldados de Vlad III entraron, irrumpieron en la sala, rodearon a los boyardos y allí mismo ejecutaron unos cuantos, empalaron a otros, quemaron a los más, y los supervivientes, los más jóvenes, fueron destinados a trabajos forzados. Muestras terroríficas. En 1460, un voivoda llamado Dan fue capturado por Vlad III, por los hombres de Vlad III. Fue obligado a cavar su propia tumba y posteriormente fue obligado también a asistir a sus propios funerales. Tras esto fue decapitado y enterrado. Pero sin duda alguna, Vlad III, Vlad Draculea, Vlad Tepes, cogió ese apelativo a partir de 1462. Se cuenta, dicen los expertos, los estudiosos, que Vlad Tepes ajustició, empaló entre 50.000 y 100.000 personas. Valacos, turcos, búlgaros, todos fueron susceptibles de ser empalados por Vlad Tepes. Pero en 1462 la orgía de sangre llegó a su momento cumbre. Previamente, en el invierno de 1461, habían estallado las hostilidades, se había desatado la guerra entre Valaquia y los turcos. Vlad Tepes, orgulloso, se había negado a pagar tributo y sobre todo ese extraño impuesto de jóvenes para formar parte del ejército turco. Los pequeños principados, las pequeñas potencias de Europa Central entregaban como tributo a sus jóvenes, a sus mejores jóvenes, para que formaran parte de los ejércitos genízaros de los turcos. Bueno, pues Vlad Tepes se niega en redondo y presenta la guerra. Tiene un ejército reducido, pequeño, apenas 10.000 guerreros, pero con ellos hace frente al Imperio Otomano. La guerra se desata en ese invierno de 1461. Las primeras acciones son muy beneficiosas para Vlad Tepes y sus hombres. Realizan algunas maniobras en el Danubio, cruzan el Danubio y someten a los búlgaros aliados de los turcos y a los turcos. Son batallas tremendas, crueles, cubiertas por el odio. Vlad Tepes consigue muchísimos prisioneros, pero no hay cuartel, no hay piedad para ellos. El 11 de enero de 1462
Vlad Tepes envía una carta al rey de Hungría. En esa carta le dice: he empalado a 23.884 prisioneros. Y lo sabe muy bien, porque Vlad Tepes tenía esa precisión, la de contar a sus víctimas, contar sus muertos, contar a la gente que mataba. Para ello les cortaba la cabeza y así el recuento era mucho más fácil. Vlad Tepes levantaba bosques donde empalaba a sus víctimas, de madera o de hierro. El método de empalar sabéis bien cómo es. Se coloca una estaca en el suelo, se eleva al prisionero y se le deja caer por la punta de esa estaca. Desde el recto, desde el ano hasta la boca, la madera o el hierro hacían su trabajo. El prisionero quedaba agonizante en esa estaca hasta su muerte. Imaginaos la escena, un bosque con casi 24.000 personas empaladas. Vlad dicen que disfrutaba enormemente con esto. Incluso ordenaba que le situaran su mesa con la cena, viendo cómo agonizaban sus víctimas. En la leyenda vemos cómo muchas veces ordenaba que sacaran cuencos de sangre donde él mojaba el pan. De ahí, otra de esas historias, de que Vlad Tepes bebía sangre. Se bebía la sangre de sus enemigos, pero mojada en pan, a modo de última humillación. En una ocasión, uno de sus hombres se acercó a él y dijo que aquel bosque que olía bastante mal. Lo dijo en tono sarcástico, en tono de gracia. Vlad Tepes le miró con ojos incendiarios. Ordenó empalarle. Cuando le empalaron le dijo: desde ahí se huele mejor, ¿verdad? Los turcos de Mehmed II, el gran conquistador de Constantinopla, se estaban organizando. Vlad Tepes ya era una situación muy incómoda, suponía algo muy incómodo para Turquía. Los otomanos organizaron un gran ejército, más de 200.000 efectivos. Con ellos entraron en Valaquia. Vlad Tepes, ante esto, recordemos que tan solo tenía 10.000 hombres, opta por la guerra de guerrillas. Los valacos eran bravísimos guerreros. Política de guerrillas y de tierra quemada. Vlad Tepes ordena evacuar todas las aldeas de Valaquia, llevándose todo lo de valor. Las cosechas son arrasadas, son incendiadas. Los pozos de agua son envenenados. Los turcos, los soldados turcos, sufren una auténtica hecatombe. Las enfermedades hacen presa de ellos. ¿Por qué? Porque Vlad Tepes envía enfermos de tifus, enfermos de peste, y los infiltra en el campamento turco. Las enfermedades se extienden por todo el ejército otomano. El sultán Mehmed II está horrorizado. Piensa que está luchando contra el demonio, contra el diablo. Aún así, los turcos son superiores en número y avanzan. Se presentan en el verano de 1462 a las puertas de Tergoviste, la capital valaca. Pero otra vez la imagen es infernal. Los turcos contemplan como fuera de las murallas de Tergoviste hay más de 20.000 empalados. Valacos, los propios súbditos de Vlad, y prisioneros turcos, 20.000 empalados. Mehmed II, horrorizado, dice: estamos luchando contra el diablo. No podemos luchar contra un fantasma. No podemos luchar contra el demonio. Los turcos, muy mermados de bajas, se retiran, esperando mejores oportunidades. Pero Vlad III no había lanzado su canto de victoria. Finalmente fue apresado. Fue apresado e internado en las cárceles, en los reductos húngaros. Allí pasaría muchísimos años. Cuentan las crónicas que en esos momentos de prisión se entretenía empalando avecillas, gatos, perros. Aún así se casó con una aristócrata magiar, una aristócrata húngara con la que tuvo algunos hijos. Fue algo tremendo porque antes de que la apresaran, cuando en el 1462 estaba acosado por sus enemigos, ya no le querían en ningún sitio, ni sus propios valacos, ni los húngaros, ni los búlgaros, ni los turcos, nadie quería a Vlad Tepes. Era el mismísimo infierno en vida. Se había refugiado en el último reducto, en el último castillo que le quedaba, en Polinoe. Polinoe estaba con su mujer y con su hijo, su heredero. Amenazado por los enemigos, la mujer y el hijo